Nehemías capítulo 4, verso 20. Nos dice la escritura: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Repitamos: nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios va a pelear por ti. Dios no conoce la derrota. Dios es varón de guerra y a Él le llaman victorioso, iglesia. Amén. Así que quiero que para introducir este mensaje he invitado aquí a uno de los jóvenes, de esos jóvenes entre 15 y 20 años. ¿Cuántos están de ellos por acá? Jóvenes de 15 a 20, bien. No, allá hay un colado. Se siente de 15. Bienvenidos. Bueno, quiero invitar aquí a Sebastián. Él nos va a dar un toque de trompeta. Y quiero invitarlos a imaginar por un momento lo que quizás representaba un toque de trompeta para el pueblo de Israel. Especialmente cuando se trataba de momentos donde el enemigo se estaba quizás acercando, estaba quizás amenazando, donde quizás había una batalla que enfrentar. Y en ese momento sonaba la trompeta. Entonces quiero que la escuchen y ya vamos a empezar con el mensaje de hoy. Adelante, Sebastián. ¿Cuántos están dispuestos a dar un grito de guerra en este momento? Gracias, Sebastián. Digamos: el Señor pelea por nosotros. Y Él lo hace cuando estamos edificando, iglesia. La palabra de Dios nos muestra que desde el exilio de Babilonia, cuando estaba el pueblo de Jerusalén observando ese momento en que sus muros se encontraban en ruinas, en ese instante aparece Nehemías comisionado para reconstruir los muros de Jerusalén. Dios pone esa carga en el corazón de Nehemías de reedifica los muros de Jerusalén. Ahora, yo imagino en ese pueblo y en ese corazón de Nehemías el tener sus muros reedificados, lo que representaba para ellos. Porque para Jerusalén representaba en ese instante, para Israel, el pueblo de Israel, seguridad. Representaba restauración, protección de ataques. Representaba una economía restaurada. Representaba una unidad como pueblo. Una nación con una sana identidad. También representaba la libertad para poder orar en intimidad en su templo, para tener una relación más libre y restaurada con el Señor. ¿Y cuántos saben que es fácil construir cuando las circunstancias son favorables? Es fácil construir cuando las cosas se nos dan, cuando todo parece que se dispone para hacerlo. Pero ¿cuántos saben lo difícil que es construir cuando el enemigo no quiere que lo hagas? Cuando el enemigo no quiere y se opone a que tú construyas. En ese momento la situación es diferente. Es más, cuando el enemigo quiere atacar por diferentes razones, por envidia, porque no está de acuerdo con lo que tú estás edificando, con lo que está Dios haciendo, porque no le conviene, porque para el enemigo a veces es un asunto de conveniencia. Sabe que si esas murallas se crean, va a perder quizás poder, va a perder quizás autoridad, y por eso se incomoda, porque eso cambia cosas, eso cambia situaciones, eso le resta poder al enemigo. Entonces el enemigo se opone, el enemigo se levanta, y justamente cuando ocurre este evento, Nehemías se encuentra con los judíos trabajando fuerte en esa reconstrucción del muro.
Y de repente a su alrededor empiezan a enfrentar oposición. Personas que no les parece que se edifiquen los muros. Personas que no están de acuerdo con que eso suceda. Amenazas de sus enemigos. En especial la historia de la palabra nos dice que Sanbalat y Tobías no les gustó la idea. No estaban de acuerdo. Así que buscaron la manera de alguna forma de detener el avance de la obra. En Nehemías, en el capítulo 4, nos dice el verso 17 al 20, la escritura nos dice de esta forma. Ahora estoy colocando los slides en inglés, por si ya lo han notado, así que los invito a traer sus Biblias si necesitas leer el español. Nehemías capítulo 4, verso 17, dice la escritura: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Cuántos trajeron su espada? Por favor, levántenla en alto. Amén, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Dice la escritura 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Volvamos a decir eso: nuestro Dios peleará por nosotros. Así que Nehemías está animando al pueblo a reconstruir, a construir, y les dice: pilas, pueblo, estén alertas, estén atentos a que el enemigo en cualquier momento puede venir a atacarnos mientras estamos edificando. No pierdan la atención, no sean inocentes a las artimañas del diablo de venir a tocar el ministerio, la casa, el hogar, el matrimonio. Él está ahí buscando a quien devorar. Ahora, para este momento en el que Nehemías se encuentra reconstruyendo con el pueblo los muros de Israel, para este momento la trompeta era la señal para avisar. Pero Nehemías les está diciendo: ojo, porque cuando suene la trompeta, no solamente entren en pánico, o sea, no piensen que es una alarma para asustarnos. No, recuerden que cuando la trompeta suene, significa que Jehová, el Dios de ustedes, va a pelear por ustedes. Significa que el pueblo de Dios escuchaba la trompeta y sabían que el enemigo venía, pero ellos sabían que no iban a pelear solos. Sabían que Dios iba a pelear por ellos, que Dios los iba a defender. Ahora, no es bueno pelear solo. No es bueno pelear aislado. Cuando uno pelea solo, uno tiende a desmayar. Uno tiende a cansarse, uno tiende a derrotarse, uno tiende a sentir que sus fuerzas no dan o llegan hasta un punto. Hay un momento donde uno puede sentir que se acaban las fuerzas, que uno quiere ya tirar la toalla, colgar los guantes, porque uno solo se cansa. Dile al del lado: no es bueno que pelees solo. Cuando tú peleas solo, la montaña parece más grande. El gigante parece que ahora es enorme. El camino parece que ya se termina, que ya no hay opción. Las puertas se cerraron y viene esa batalla espiritual, y por lo tanto no es bueno pelear solo. Pero yo quiero decirte algo y quiero que sepas esto: que en el momento en el que uno llega a ese instante donde uno dice: ya mis fuerzas no dan más, donde uno dice: ya no hay opción, en ese momento es cuando el Señor nos dice: ¿sabes qué? Aquí es donde tú terminas y aquí es donde yo comienzo. Amén. Es el momento en el que Dios se levanta a pelear por ti. Muchas veces llegamos a ese momento de sentirnos derribados, pero no estamos destruidos, porque el Señor pelea por nosotros, iglesia. Amén. Digamos: mi Señor va a pelear por mí. Mi Dios va a pelear por mí. Y no sé tú cómo estás, pero quizás hay muchos aquí que han dado la pelea, que han venido batallando, que han venido luchando por situaciones, soñando con esos muros restaurados,
que Dios quizá en algún momento les puso en el corazón, vamos a reedificar, vamos a construir, vamos a restaurar. Y has venido peleando y has soñado con ese matrimonio arreglado, con ese esposo quizás cambiado, con esa esposa renovada, con ese proceso finalizado, la deuda pagada, y empiezas a soñar con ese mejor distinto, con ese trabajo diferente, con esas cosas distintas hacia adelante, donde dices, Señor, oro por mi casa, porque donde el perdón y la reconciliación sea parte de mi hogar, donde nos tratemos y nos hablemos con amor, porque eso significa grandes cosas para mí. Amén. Eso quizás significa grandes cosas para ti, soñar con esos muros restaurados, soñar con que Dios realmente está guardando y está reconstruyendo y peleando por ti, pero tienes esa visión de esos muros restaurados. Y hoy quiero decirte, no pelees solo. Y recuerda en tu corazón que cuando se oía la trompeta, Dios va a pelear por ti. Vivir en un nuevo país es todo un desafío. Hay muchas cosas que tenemos que enfrentar y es importante escuchar el sonido de la trompeta, es importante escuchar y recordar que Dios está peleando por nosotros, pero no solamente eso, sino dice la Escritura que cuando sonaba la trompeta ellos se reunían. Es decir, estamos hablando de que el pueblo enfrentaba sus batallas también como un ejército en unidad. Ellos no se dispersaban. Ustedes saben que una oveja cuando se aleja del rebaño es una presa fácil. Él peleaba, él a través de esto estaba enseñando el Señor en su espíritu desde Nehemías, cómo al tocar la trompeta les estaba diciendo, peleen en unidad, no la batallen solos. Dile al que tienes a tu lado, no pelees solo. La iglesia es el lugar donde está la presencia de Dios. Es el lugar donde ha dispuesto el Señor para pelear también por tu bienestar. Los jóvenes, por ejemplo, también deben estar alertas. No deben permitir que el desánimo los tome por sorpresa. Hay que estar unidos también. Hay que fortalecerse. No vivan sus batallas solos. Aquí jóvenes viven batallas en sus universidades, en sus casas, a veces con amigos que no conocen de Dios, del mundo. Y hay que confiar en que Dios está peleando por ustedes. Y hay que confiar en que la iglesia también es dispuesta por Dios para pelear por ustedes. Amén. Los solteros y solteras no peleen solos. Es duro estar uno en una nación donde uno está solo. Es duro tratar de enfrentar la vida uno solo. Es bueno que Dios haya dispuesto una familia, una iglesia. Somos los hijos de Dios, somos la familia de Dios. Y qué bueno sentir esa compañía, ese apoyo en el proceso. Amén. Esto está dispuesto por Dios también para pelear por ti, para levantar tu vida. Los que somos padres también debemos cuidar esa unidad familiar. A veces el esposo tiene que ser el que toca la trompeta, el que trae la unidad en la casa, el que está diciéndole no te preocupes, Dios va a pelear por nosotros. Y debemos mantener la unidad porque si no nos volvemos blanco del enemigo. Por eso los matrimonios empiezan a tener sus momentos difíciles. Porque no estamos atentos al sonido de la trompeta, de las señales donde decimos algo está pasando en nuestra relación. Algo está pasando con nuestros hijos, algo está pasando por nuestro momento. Y a veces son circunstancias externas, a veces es el enemigo, el externo, el que llega y se involucra en nuestros hogares, viene a nuestras casas y desestabiliza nuestros hogares. Y hay que estar atentos al sonido de la trompeta y a recordar en nuestro corazón que el Señor está peleando con nosotros. La palabra de Dios nos dice que una casa dividida contra sí mismo no prospera. No podemos tener hogares divididos en nuestra iglesia y no podemos ser una iglesia dividida. Tenemos que trabajar en la unidad. Cuando hay unidad en el hogar, cuando hay unidad en la iglesia, Dios respalda. Dios está usando eso para proteger y defender nuestra vida y nuestro corazón. Y eso significa que nosotros como padres tenemos que construir un hogar en bendición, un hogar donde la familia se sienta segura, donde los hijos anhelen estar, no donde los hijos quieran salir corriendo apenas cumplen su edad para poderlo hacer. Tenemos que tener un hogar lleno de la bendición y la cobertura de Dios. Y Dios va a pelear por nosotros independientemente de las transiciones y los momentos que estemos enfrentando. Diferente un hogar cuando tiene hijos pequeños, cuando tiene adolescentes. Diferente un hogar cuando van pasando nuevas cosas.
Y los matrimonios también tenemos que estar alertas al sonido de trompeta. Cuando algo pase, cuando se presentan relaciones o fricciones en la relación, porque tenemos que abordarlos antes de que sea demasiado tarde y el enemigo haya hecho todo su daño. Tenemos que estar despiertos en el espíritu a entender cuando hay algo que tenemos que sanar, cuando hay un rencor que hay que perdonar, que hay que soltar. Amén. Y los adultos mayores también deben apegarse al Señor, recordar que ustedes no están solos, recordar que no van a estar solos, que también el Señor pelea por ustedes, que hay una iglesia aquí que también se está levantando para pelear por ustedes. Así que Dios está peleando por nosotros. Dile al que tienes ahí a tu lado, Dios está peleando por ti. Y si quizás tú estás bien, tú me dices, no, yo estoy bien, pastor, yo no tengo nada, yo no tengo problemas, todo está funcionando. Recuerda que a veces hay situaciones imprevistas. La vida no tiene una garantía de hierro. Todo el tiempo hay momentos donde cambia, donde las cosas pueden tomar un rumbo diferente. Y estar bien no significa dejar de lado a Dios. Es más, si tú estás bien, te invito a ser el instrumento de bendición de otros hermanos. A ser el que guarda, el que cuida, el que protege, el que ora por otros. Levanta a tu hermano si tú eres el que tiene en este momento la oportunidad, los recursos, los medios de hacerlo. Pero también el Señor pelea no solamente por nosotros cuando edificamos. El Señor pelea por nosotros cuando conquistamos. ¿Cuándo qué? Cuando conquistamos. ¿Cuántos están conquistando en este lugar? Amén. ¿Cuántos solteros y solteras están conquistando en este lugar? Hay una palabra extraordinaria en la Escritura, que es la historia cuando Moisés sale de Egipto. Muchos conocemos ese pasaje. Moisés sale de Egipto y hay ese momento decisivo donde todo el pueblo enfrenta un momento de vida o muerte. Era un momento decisivo para el pueblo. Está Faraón detrás de ellos, queriendo destruirlos, queriendo acabar con ellos, un espíritu del enemigo que no desea para nada la libertad de su pueblo, que no desea para nada la victoria o la conquista de esa tierra prometida. Y Faraón se levanta con su ejército y se viene detrás del pueblo y quiere acabar con ellos. Y en ese momento el pueblo empieza a mirar atrás y empieza a ver que Faraón viene contra ellos. Empieza a ver que el ejército de Egipto se está levantando contra ellos y empiezan a sentir temor. Y en ese momento es cuando se dirigen a Moisés y empiezan a quejarse. Le dicen, debimos habernos quedado en Egipto, estaríamos mejor allá, salimos para morir en este desierto, estábamos mejor sirviendo como esclavos. ¿Por qué nos traes a este lugar? ¿Por qué nos mueves a este lugar? En Éxodo 14, en el verso 13 y 14 también nos dice la Escritura, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. 14. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Dile a que tienes a tu lado, el Señor va a pelear por ti. Piensa por un momento en este Israel. Están saliendo de una condición difícil de su nación, de lo que había sido su nación por años. Egipto ahora se había transformado en un lugar donde ellos ya eran esclavos, donde estaban subyugados a trabajos forzosos, donde estaban en esclavitud. Y en ese momento entra Moisés al llamado de Dios y logra a través de ese proceso con Dios, de las 10 plagas, toda esta historia, y los logra sacar. Ellos ya están saliendo, ya están a punto de pasar al otro lado, de ser libres, de conquistar, de terminar ese proceso definitivo, de lograr desprenderse de ese Egipto. Y ellos salen con esa esperanza de esa nueva tierra. Ellos buscan ese mejor futuro para sus familias, para sus hijos, para sus jóvenes. Salieron porque ya no querían ser esclavos. Y por supuesto salen a buscar mejores oportunidades a nivel económico, salen a buscar un mejor estilo de vida. Las circunstancias, a pesar de todo eso, aunque tenían ese sueño, las circunstancias en ese instante los llenó de temor. Ven a Faraón que venía con su ejército y se llenan de esa desesperanza.
Y al salir nosotros de nuestras naciones, de nuestra casa, de nuestro hogar, pues pasan muchas batallas, pasan muchos momentos, a veces incluso momentos de vida o de muerte. Momentos donde uno dice, Señor, aquí yo ya no sé qué más hacer. A veces ocurre cuando el gobierno cambia las cosas, cuando una ley aparece y no favorece, cuando todo se pone más caro, cuando justo ocurre un accidente, cuando llega una multa gigante, cuando la cuenta de luz llegó excesiva. Ocurren momentos de batalla y uno siente que está saliendo y no tiene su familia a su lado para apoyar, no está siendo fácil la situación. Y nos estamos moviendo con esa visión de vernos en esa tierra prometida donde decimos las cosas van a ser diferentes, mi futuro va a ser distinto, la familia va a tener una oportunidad, mis hijos se van a proyectar. Pero tú estás en la batalla y el momento en donde dices, Señor, estamos con el enemigo en el cuello. El faraón nos está respirando aquí cerquita. Señor, ese ejército se nos vino. Yo aquí ya no sé qué hacer. Y nuestra reacción y la reacción, así como ocurría con este pueblo, es muy humana. Podemos sentir mil cosas, decepción, miedo. Peleamos en familia mientras conquistamos. Peleamos como matrimonio en la batalla de la conquista. Y a veces nos sentimos desanimados, a veces el cansancio nos agobia, a veces la rutina nos absorbe y a veces el mismo enemigo está ahí respirándonos en la nuca. Uno siente a ese faraón encima, uno siente que está avanzando y como que uno dice, Señor, yo necesito descansar, yo necesito saber que tú estás peleando por mí. Porque uno las circunstancias muchas veces no las controla. Hay muchas cosas que salen de nuestras manos. Y esa reacción humana es natural. Debimos habernos quedado. Estaríamos mejor allá. ¿Quién nos mandó a salir? Es que allá tengo mi familia. Es que allá las cosas son mejores. Es que allá es menos aburrido. Aquí en este desierto no hay nada que hacer. Es que allá hay y empiezas tú a comparar y a decir, es que ese Egipto, allá se comía rico. Aquí hay que aguantarnos lo que nos pongan en la mesa. Tú empiezas a luchar con ese yo estoy acá, estoy conquistando, pero aún hay cosas de ese Egipto que quiero anhelar cada vez que tengo un inconveniente aquí, cada vez que siento que el enemigo está encima mío, cada vez que se viene la batalla, cada vez que no nos entendemos con mi esposa, cada vez que tengo un problema con mis hijos, cada vez que tengo que tomar una decisión que no es fácil, cada vez que cambia la responsabilidad, el gobierno, la vista, el momento, todo eso empieza a ser una batalla porque yo estoy conquistando. Pero quiero que sepas y quiero decirte que el Señor va a pelear por ti. Quiero decirte que esos enemigos que tú tienes, el Señor los va a derrotar, iglesia. Amén. Dale un aplauso a tu Rey. Moisés dijo, puedes estar tranquilo, porque el Señor mismo peleará por ustedes. No mires lo que el enemigo puede hacer, mira lo que Dios puede hacer. No te quedes con lo que el enemigo es capaz, mira lo que Dios es capaz. Amén. Es impresionante cómo uno mira esta historia y ve cómo incluso Dios cerró el mismo corazón de Faraón. Y uno dice, ¿por qué cerraste el corazón de Faraón? Y la palabra nos dice que lo hizo para glorificarse sobre Egipto. Tú no sabes a veces cómo Dios puede cerrar el corazón de personas. Y tú dices, pero ¿por qué, Señor, se cerró el corazón? ¿Por qué el corazón a veces de una nación se cierra? ¿Por qué el corazón de un jefe a veces se cierra, de una persona? ¿Qué pasa, Señor? Déjame decirte, el Señor se va a glorificar. Amén. El Señor también está haciendo el proceso no solo sobre el pueblo de Israel, sino sobre aquellos enemigos en los que Dios quiere que también lo conozcan a Él. Amén. Dios va a levantar un pueblo para glorificarse y a través de ese proceso Dios va a pelear por ti. Pero adicional a esto, quiero decirte la más grande pelea que Dios tiene a través de la historia. Y es la pelea por tu corazón. Dios en la Escritura nos muestra claramente que Dios pelea por ganar tu corazón. Y díleselo a alguien ahí cerca, dile, Dios está peleando por tu corazón.
Dios está peleando por tu corazón. Así como un joven enamorado quiere conquistar a aquella chica y ganarse su corazón, así como un abuelito le da chocolates a su nieto para ganarse su corazón, créeme, el Señor también está enviándote chocolates hoy. Él quiere enamorar tu corazón, como el joven enamorado. Miren, cuando yo tenía 22 años, yo conozco del Señor, llevaba algunos años ahí. Fui a un encuentro, fui a un momento de oración, de alabanza, de ministración, de palabra. Y yo recuerdo muy bien, esa imagen la tengo muy clara, como una fotografía impresa, sellada en mi corazón, de uno de los líderes. Yo sentí el Espíritu Santo pasar al frente en un momento y uno de los líderes empezó a orar por mí. Y él en un instante, en el Espíritu, en el Señor, dijo: tú vas a ser mi pastor. Y a mí eso me quebrantó, yo entré en llanto, tanto que me dijeron: estás bien, y yo lloraba y lloraba como un niño chiquito. Porque en mi interior, yo decía: yo no voy a ser pastor. ¿Pastor yo? Yo no soy pastor, yo voy a ser empresario, yo voy a casarme, yo voy a tener hijos, yo me voy a dedicar a viajar. Pero pastor yo no voy a ser pastor. Ni siquiera sabía qué significaba eso. ¿Qué significa ser pastor? Así que yo no quería. La vida siguió. 15 años después, llegamos con mi esposa aquí a Australia y en mi mente no estaba la idea de ser pastor. Yo no quería ser pastor, ni siquiera buscaba eso. Pero en obediencia empezaron a pasar cosas y cosas y cosas. Y hoy miro a mi alrededor y digo: Dios mío, soy pastor. ¿Qué fue lo que sucedió? Te lo voy a decir en una sola frase: el Señor venció en mí. El Señor venció en mí. El Señor peleó por mi corazón y cambió lo que tuvo que cambiar, porque Él en su corazón y en sus planes no solo tenía un llamado para mí, Él tenía una visión de una iglesia. Y Dios tiene que pelear y ganar tu corazón, porque van a haber cosas que solamente van a suceder cuando dejes que el Señor venza sobre ti. Así que una de las más grandes batallas que tú debes entender es la batalla en la que tienes que perder con el Señor. Es la batalla en la que tienes que dejarlo a Él ganar sobre tu orgullo, sobre tu ego, sobre tu pecado, sobre tus propios planes. Es la batalla del Señor. Y cuando Dios quiere que algo pase, Él va a pelear porque eso pase. Así, si Él quiere una iglesia latina aquí que se multiplique el gloria al Señor, Él lo va a hacer. Si Él quiere una iglesia que se levante con the next generation, con la siguiente generación, Él lo va a hacer. Si Él quiere que esta sea una plataforma de salvación para más familias, para más jóvenes, para más niños, Dios lo va a hacer. Dios va a pelear para alinear nuestros corazones, así tú hoy pienses lo que pienses. Yo no quería ser pastor. Y yo sé que aquí muchos dicen: quizás yo no quiero, no sé, lo que el Señor te ponga en este momento, lo que el Espíritu te esté hablando. Pero una cosa es lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú quieres, y otra cosa es lo que el Señor y su voluntad quiere hacer con nosotros. Y cuando empezamos a entrar en la dimensión de la voluntad de Dios y dejamos que el Señor opere en esa voluntad, entonces la gloria de Dios empieza a verse. La gloria de Dios empieza a verse. Él es glorificado y Él necesita ganar nuestro corazón para que eso pase, porque si Él va, Él siempre vence. ¿Cuántos están de acuerdo en mí? Él es victorioso, Él siempre gana. No vas a ganar ahí, perdóname. No, pierdes tu tiempo. Con el Señor nadie gana, Él siempre gana. Saulo creía en el judaísmo. Saulo era una persona que se levantó en oposición al cristianismo. Saulo fue un hombre que estaba comprometido con la defensa de la ley judía tradicional.
Los seguidores de Jesús representaban una amenaza para el momento de Saulo. Él consideraba que esas enseñanzas eran blasfemia, que eran una herejía, que ese Jesús no era lo que él tradicionalmente había vivido y había entendido de Dios. Y nos dice la Escritura que Saulo incluso llegó a estar consintiendo la muerte de Esteban. ¿Cuántos saben que Esteban fue el primer mártir de la historia bíblica? Era un joven. Y él lo consintió, es decir, estuvo de acuerdo, lo celebró. En Hechos capítulo 8, en el verso 1 al 3, dice la Escritura: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 2 dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Piensa por un momento el corazón de ese Saulo, determinado por acabar con la iglesia, celebrando la muerte de Esteban, promoviendo la persecución de la iglesia. Saulo causó gran parte de lo que hizo que la iglesia se esparciera por Judea y Samaria. Saulo provocó el dolor del luto por Esteban. Saulo asolaba, arrastraba, buscó los medios para arruinar completamente a la iglesia. Los perseguía casa por casa, sin importar si eran hombres, si eran mujeres, los encarcelaba, los condenaba. Estaba decidido a erradicar el cristianismo. Así que si tú ves a Saulo, tú puedes fácilmente ver que él era uno de los grandes obstáculos de la iglesia. Los discípulos no sentían confianza en él, le tenían miedo, sabían de lo que él era capaz. Y la pregunta es, ¿qué pasó con este Saulo para que hoy en día lo conozcamos como Pablo? ¿Qué pasó con este Saulo? Algunos van a decir, no, la Biblia dice que él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Sí, amén. Pero ¿por qué Saulo fue transformado? Te lo voy a decir, porque Dios peleó por el corazón de Saulo. Dios sabía y tenía un plan en Saulo, tenía un propósito. Tenía claro cuál iba a ser el instrumento que él iba a usar para luego promover el mismo crecimiento de la iglesia. Dios ganó el corazón de Pablo por su iglesia. Y por eso escuchamos a Pablo narrando su conversión en Hechos 22, dice verso 7, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. Saulo, uno de los principales opositores de la iglesia, uno de los principales enemigos de la iglesia, de repente Dios vence en él y es transformado. Tiene una revelación y un encuentro personal con el Señor. Dios interviniendo, peleando por su iglesia, peleando por el crecimiento, la multiplicación de su iglesia. Y cambia el corazón. Esa experiencia de Saulo transformó su vida. Esto también nos muestra que cuando alguien actúa en contra de la iglesia, está peleando directamente con nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, amén. Y él se transforma y se convierte en uno de los más fervientes seguidores de Jesús. Se convierte en uno de los mismos protagonistas de la expansión de la iglesia. Saulo es el espíritu del viejo hombre. Saulo es el que batalla con la iglesia, con su avance, el que no tiene sus convicciones claras. Saulo es el que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y desafortunadamente y tristemente en la iglesia y fuera de la iglesia hay muchos Saulos. Hay perseguidores inconscientes de la iglesia que están debatiendo con doctrinas, debatiendo y murmurando, hablando mal de la iglesia, celosos a veces del crecimiento mismo de la iglesia. Se debaten en sus conveniencias personales, no soportan la gloria de Dios sobre la iglesia.
Son ciegos que solo ven su bienestar personal y no ven lo que Dios quiere hacer con ellos. Dios quiere cambiarnos, Dios quiere vencer en nosotros, Dios quiere transformarnos, Dios quiere partir la historia de nuestras vidas en un antes y un después, iglesia. Y déjame decirte, tú tienes un corazón, Dios va a pelear por ese corazón. Dios quiere ganar ese corazón. Dios está peleando por aquellos que Satanás tiene cautivos, por aquellos que están ciegos en su mente, por aquellos que aún están creciendo en su relación personal con el Señor Jesucristo. Dios está peleando porque su Hijo sea exaltado, porque almas pasen de la oscuridad a la luz del Evangelio. Dios está peleando por tu corazón. Y lo hace de muchas maneras. Lo hace con su palabra, lo hace a través de la oración, lo hace con una iglesia que lo adora, lo alaba, lo exalta. Lo hace manifestando su amor a través de nosotros a otros. Lo hace de muchas maneras. Coloca situaciones fáciles y a veces situaciones difíciles. A veces tiene que pasarte por pruebas para ganar tu corazón, para que lo busques a Él. A veces tiene que dejar un poco que el enemigo esté y lo sientas respirándote en el cuello, para que te des cuenta que Él está presente, que Él está peleando por ti. Y tengo que decirte que el acto más grande de amor, el acto más grande que tuvo Dios para ganar tu corazón fue la muerte en la cruz. En la muerte de Jesucristo en nuestra cruz, Él declaró, Él venció la muerte, venció a Satanás, venció el mundo, venció el pecado, pero principalmente venció tu corazón. A través de la muerte en la cruz, nosotros podemos decir que Dios tuvo victoria sobre el corazón del hombre. Nosotros tenemos que dejar que Él venza, que Él se glorifique. Cuando vemos la cruz, cuando vemos su amor reflejado en ese lugar, podemos decir, Señor, ahí está la respuesta que yo necesito para que tú venzas en mí. Vénceme con tu amor, vénceme con tu sangre, vénceme con tu dolor, vénceme, Señor, porque eso ningún otro ser humano lo ha hecho por mí jamás. Tú eres el único, el merecedor de toda exaltación, de toda alabanza. Tú eres el Rey de mi vida, el Rey de mi corazón. Y yo quiero invitar en este momento al frente aquí a la banda y quiero invitar a mi trompetista, a Sebastián, que nos está acompañando hoy. Porque yo no sé cuál sea tu momento hoy. Yo sé que Dios conoce tu momento. No sé si tal vez tú estás viendo ruinas en muchos aspectos de tu vida, así como Nehemías vio ruinas en los muros, ruinas en su pasado, ruinas en su historia. No sé si quizás tú has estado viendo ruinas en tu casa, en tu matrimonio, en tu hogar, ruinas, cosas que necesitan reedificarse, restaurarse, que necesitan volver a construirse. No sé si ese sea el momento de tu vida y estás necesitando la participación de Dios para animarte y para que pelee por ti, para defenderte. O no sé si tal vez el tema tuyo sea la confianza en medio de tu conquista. Quizás es el momento en el que tus fuerzas ya se están cayendo. Venías peleando con tu espada y la dejaste a un lado y te dedicaste solo al trabajo. Pero el Señor, a través de Nehemías, cuenta que este pueblo edificaba y en la otra tenía su espada. Sabían que debían construir, sabían que debían conquistar, pero también sabían que debían defenderse, que debían pelear y que el Señor iba a pelear por ellos. Y no sé si quizás el tema tuyo es que tú eres el Saulo de este lugar, el Saulo de este mensaje. Aquel que a pesar de que es parte de la iglesia o a pesar de que ha escuchado del Señor, aún no ha tenido ese encuentro personal con Jesucristo. Y déjame decirte, de eso van a depender que muchas cosas y muchos propósitos y muchos planes que Dios tiene para tu vida se cumplan. Y el Señor debe vencer en ti.